Buenas tardes, compañeras y compañeros, ¿cómo les ha ido? Hola, profe, buenas tardes. Me alegro mucho, yo sé que estés bien. Gracias. Ok, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a comenzar. Recuerde que hoy tenían que entregar los trabajos de aplicación e investigación y tienen quiz a las 6 de la tarde de títulos valores, ¿verdad? Entonces, para que nos queda una hora para poder ver algunos aspectos. El examen está eh, según programa. ¿Para qué horas el examen? ¿Se Para acuerda? los dos, profe. A las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos el examen. Que a las, vamos a verlo para dejarle. ¿Y qué entra en el examen, verdad? Entra lo que eran las anualidades compuestas, ¿verdad? Eh, en ese examen, ¿verdad? Anualidades compuestas. Las anualidades simples, tal vez ahí las tablas y los fondos de amortización y entra lo que son los bonos, ¿verdad? Lo que son los bonos. Eso es lo que entra y está diseñado igual para el segundo parcial a las 2 de la tarde. ¿Qué día está el examen? El 4, ¿verdad? El sábado. ¿Estamos todos en la misma sintonía? Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a bonos, que es lo que más me interesa, los títulos valores, que voy a proyectarles. Compartirles en la pantalla. Ok, para avanzar un poquito más rápidamente, lo que hice fue escanear, digamos, algunos ejercicios y resolverlos para que ustedes puedan tener la visión y más rápidamente avanzar. Ok, lo que vimos de títulos valores es que nosotros teníamos dos fórmulas para averiguar el valor presente de un bono, ¿verdad? Entonces, recuerden que teníamos básicamente que para encontrar el valor presente nosotros encontramos el interés. Recuerden que el interés es el valor nominal por el interés que está inscrito en la obligación, en el bono, ¿verdad? Entonces, no es la tasa de rendimiento. Y lo que hacíamos era traer valor presente, todos los intereses, a una tasa de mercado, que esa es la tasa de rendimiento. ¿Okay? Lo demás ya ustedes manejan que era N, que era M, ¿verdad? Y V era el valor de redención, o el valor en el cual vamos a redimir el bono, que dijimos que podría ser a la par, o sea, podría ser con descuento o podría ser con prima, ¿verdad? De igual forma, el libro trae esa misma fórmula, pero en otros términos, ¿verdad? Únicamente que, bueno, el valor de redención más, entonces lo que dice es que traigan cuánto paga el bono y cuánto paga con la tasa de rendimiento y lo traigan a valor presente como una anualidad. Entonces, hasta ahí, esas fórmulas ahorita las vamos a ver. Únicamente vamos a agregarle dos cosas que tal vez ustedes digámoslo, pueden tener algún tipo de problemas, y es que cuando no se paga en la fecha de intereses, nosotros tenemos que agregar el factor de el periodo al descubierto, o sea que no pagamos intereses. A eso nosotros le llamamos, tenemos dos conceptos en financiera. Uno que es lo que es el precio sucio. ¿Qué llamamos el precio sucio? Cuando se suma el cupón de vengado, o sea, el precio real cuando se compra. Pero el precio limpio es el precio sin contar con la valoración de los intereses de ese cupón. Entonces vamos, para entenderlos el concepto, vamos a ver un ejercicio. Que eso es un ejercicio de examen, ¿verdad? Para que ustedes sepan que no,
como viene más o menos planteado. Que, por ejemplo, acá se habla que un bono emitido por Banca di Napoli el 1 de julio del 2000, con valor nominal de 5.000, intereses del 6% capitalizable semestralmente y redimible al 105% el 1 de julio del 2020, fue comprado por usted el 2 de marzo del 2017 para rendir el 4% capitalizable semestralmente. Mediante el uso de las fórmulas y procedimientos adecuados, determine el precio sucio por usted pagado, el precio limpio por usted pagado. Realice una tabla de amortización del bono para los primeros 2 periodos. Vamos a ver, y eso quiero que lo entiendan, porque todos los ejercicios van a venir en la misma línea, y son 20 puntos siempre que vale un ejercicio. Este, por ejemplo, valía 25%, 25 puntos. Entonces, ¿de qué se trata eso? Bueno, que la empresa emitió un bono aquí el 1 de julio del 2000, ¿ok? Y al final de cuentas, dice que es redimible al 105% el 1 de julio del 2020. O sea, aquí quiere decir que ese bono fue emitido a 20 años, del 2000 hasta el 2020. ¿Qué significa este redimible al 105%? Significa que si yo lo voy a hacer efectivo, mi valor nominal va a ser un 5% mayor. Eso lo que significa es que el precio está con prima, o sea que está a un precio mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos posicionados el 2 de marzo del 2017, el 2017. Y si nosotros vemos, si este bono es semestral y se emitió en julio, quiere decir que los periodos de intereses serían en julio y en enero, y nosotros lo estamos haciendo en marzo. Hay un periodo o un plazo que no cubre el bono. O sea, porque yo lo estoy comprando en una fecha posterior a la fecha en donde se pagan los intereses. Entonces, cuando sucede eso, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el periodo anterior a donde se tenían que pagar intereses. Si nosotros traemos a colación que eso vence el 1 de julio del 2020, yo me lo puedo traer hasta el 1 de julio del 2017. O sea, quiere decir que aquí hay 3 años. Pero yo tengo que venirme más para atrás en donde cubra el periodo donde yo lo compré. Y entonces, si yo tengo acá 3 años y está en forma semestral, entonces yo tendría 6 periodos. Pero tengo que cubrir un periodo más acá. Entonces, del 1 de julio me voy un periodo antes y estaría hablando del 1 de enero del 2017. Entonces, aquí tendría 3 años y un semestre, o sea, 3 años y medio. 3 años y medio equivaldrían a 7 periodos, ¿verdad? A 7 periodos. Pero hay un plazo entre el 1 de enero del 2017 y el 2 de marzo del 2017, o sea, 60 días que nosotros no tuvimos el bono. No tuvimos el bono durante 60 días. ¿Okay? Entonces, esos 60 días es lo que empieza uno a jugar con el precio limpio y el precio sucio, si lo incorporo o no lo incorporo. Ok, las condiciones de ese problema, ya lo vimos, un valor nominal de 5.000 euros, el interés un 6% con capitalización semestral, redimible al 105%, la tasa de mercado era un 4% semestral y el plazo son 20 años. ¿Qué es lo que debo hacer yo primero? Primero debo calcular los intereses. Los intereses se calculan el valor nominal por la tasa de interés que está inscrito en el documento. Como es semestral, lo divido entre 2. Y entonces lo que me da eso es que yo tengo que voy a cobrar intereses cada semestre por $150 o euros. Lo segundo que debo sacar es cuánto es la fecha en que no tuve el bono.
del 1 de enero del 2017 al 2 de marzo del 2017, quiere decir que hay 60 días en que yo no tuve el bono, porque yo lo estoy comprando en una fecha posterior. Y como eso es semestral, entonces los semestres son 180 días. Quiere decir que el 3 del 3 del 2017 hasta el 1 de julio, en donde vuelvo a cobrar los intereses, tengo 120 días. También puedo calcular el valor de redención, o el valor que me van a dar a mí al final del periodo. ¿Cuánto me van a dar a mí? Un 105%. Un 105% de los 5,000, yo voy a recibir 5,250 euros. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta decía el precio sucio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el precio sucio. ¿Cómo es que lo determinamos? Recuérdense que teníamos dos fórmulas. Cualquiera de las dos es lo mismo. Acá tenemos que el interés eran 150. La tasa de interés, recuérdense y tengan muy presente que la tasa de interés que se pone es la tasa de mercado, no la tasa que está en el documento. En el documento únicamente eso nos sirve para calcular el interés, para calcular I. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo es que yo tuve el bono? Entonces estábamos acá. Si yo lo tuve del 2 de marzo del 2017 al 1 de julio del 2020, teníamos 3 años completos más un periodo en donde hay un periodo que no le corresponde a ellos. Entonces serían 3 años por 2, serían 6, más un periodo acá, serían 7. Entonces lo traigo a valor presente 7, más el valor de redención lo traigo a valor presente también, pero con una condición, que era lo que nosotros no habíamos visto, que era que cuando los periodos no son completos, si no es fecha de pago de intereses, nosotros tenemos que agregarle este factor, 1 más I por N, ¿verdad? Y entonces aquí lo que estamos haciendo es deflactándolo. Entonces tenemos 1 más el 2%, que es la misma tasa de mercado, pero ve aquí la diferencia. ¿Ok? ¿Cuántos días no tuve el bono? 60. Pero no se divide entre 360, sino que se divide entre los días que ustedes tengan. Por ejemplo, si fuera semestral, entre 180. Si fuera, ¿qué te digo? Trimestral, entonces serían 90. Si fuera mensual, 30. Y así sucesivamente. Aquí no se pone entre 360. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata esto? El primero era calcular el precio sucio. ¿Ok? El precio sucio va a ser de 5,578.57. ¿Ok? ¿Qué significa? Que esto incorpora los 60 días. Y entonces me pide el precio limpio. Ya, el precio limpio, entonces sería que si yo iba a gozar de intereses de 150 en el semestre, hay 60 días que no me corresponden. Y entonces los intereses por esos 60 días que no me corresponden son 50. Y se lo descuento al valor del precio sucio. Y entonces el valor en libros de ese precio, de ese bono a precio limpio, va a ser de 5,528,57. O sea, vean la diferencia que hay entre el precio sucio. Precio sucio es encontrarle el valor a la fecha de la compra, distintamente a la fecha de compra. Pero como hay intereses que no tienen que o no corresponden porque yo no tuve en posesión ese bono, se lo descuento y entonces obtengo el precio limpio. Ahora bien, la tercera decía que realice una tabla de amortización del bono para los primeros 2 periodos. Entonces, lo que hay que hacer es una tabla. Nosotros el bono ve que nos daba el 5,528. Entonces, lo tenemos que llevar a 5,000. Pero solo nos están pidiendo los 2 primeros periodos. En el periodo 0, el valor en libros de ese bono va a ser 5,528. Y calculamos los intereses del bono. ¿Cómo calculamos los intereses del bono? Nosotros teníamos acá que el bono sin el periodo de eso era de 5,541,45. Entonces, a eso yo le voy a calcular el 2%
por el plazo que yo lo tuve. Y el plazo que yo lo tuve fueron 120 días. Entonces quiere decir que a mí me corresponden intereses de 73.88. 73.88. Pero en realidad, a mí me hubieran correspondido al 6%, ¿verdad? De interés, $100 o 100 euros. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede eso? Hay una diferencia entre los intereses que yo tengo y el interés del valor nominal. Uno es en el valor en libros y otro es en el valor nominal. Esa diferencia es la que yo voy amortizando a la cuenta. Ya no van a ser 5.528, sino que le quito los 26,12 y me da 5.502,06. Y sobre eso le calculo ahora sí la tasa de interés, y eso me da 110.4. Y los intereses ya normales son 150. Entonces voy amortizando 39,96. ¿Qué sucede si fuera el tercer periodo? A este valor lo multiplico por la tasa de interés, el 150 que recibo, y voy amortizando conforme a eso, hasta llegar al periodo 7, en donde el bono va a valer los 5.000 dólares que teníamos ahí. Ese es, digamos, el ejercicio típico que puede salir en un examen, es entender el concepto de que no se está comprando en la misma fecha en donde se paga intereses. Y si se comprara en la fecha de intereses, no tendríamos que calcular ese factor que le estamos agregando. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo duda en esa parte de la línea de tiempo, en la parte donde no se cobran los intereses. Sí. ¿Lo puede volver a explicar? Sí. Vamos a ver. El bono era a 20 años. Entonces, por ejemplo, se firmó el 1 de julio a 20 años, porque se redime el 1 de julio del 2020. Quiere decir que de aquí a aquí hay 20 años. Del 1 de julio el 1 de julio del 2000 al 1 de julio del 2020. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo lo compro en una fecha que no coincide con la fecha del pago de interés. ¿Cuándo se debería pagar los intereses? El 1 de julio, los primeros de julio, o eventualmente los primeros de enero. Cada 6 meses se van pagando los intereses. Se van pagando los intereses. ¿Qué? Entonces, como yo lo compré el 2 de marzo del 2017, ve que yo no caí en una fecha de interés. Entonces, me vengo para atrás del julio, me vengo 2019, 2018, 2017. Y me vengo un periodo anterior a ese, que sería semestral, ¿verdad? Porque estamos hablando de semestres. Entonces, quiere decir que entre la fecha que yo adquirí el bono, yo tenía que pagar intereses el 1 de julio del 2017, perdón, el 1 de enero del 2017 o el 1 de julio del 2017. Si yo compro el bono, yo tengo participación del 2 de marzo hasta el 1 de julio, pero no tengo que ganar intereses del 1 de enero al 2 de marzo. Cuando nosotros hacemos eso, ve que estamos poniendo que son 7 periodos. Estamos trayendo valor presente. ¿Qué implica eso? Que yo estoy trayendo el valor del bono hasta el 1 de enero del 2017. Pero entonces tengo que descontarle 60 días que yo no tuve el bono, que es del 1 de enero del 2017 al 2 de marzo del 2017. Esos 60 días no me corresponden a mí como pago de interés, porque yo no tuve el bono. Yo empiezo a correr del 2 de marzo en adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo que retrotraerlo hasta el periodo anterior para traerlo a valor presente. Y después le quito los 60 días que no tuve.
Y eso es lo que se llama el precio limpio. Vea, el valor del bono, le quito los intereses que yo no debía ganar durante los 60 días que no lo tuve. ¿Cuándo no lo tuve? Yo no lo tuve del 1 de enero del 2017 al 2 de marzo del 2017. Yoshi. Gracias. Profe, Sí, yo sé. ¿podría poner la última parte, lo de la tabla? Un momento, porfa. Sí. Dime. No, es que había algo que no había copiado, pero ya pude. Ya. Sí, ¿Quién? gracias. De nada. Yo sé. ¿Quién más? No. Bueno, vamos a buscar otro algo. Ok. Veamos este. Dice, el 12 de marzo del 2017 se vendió un bono del BNP Paribas con valor nominal de 8,000. Profe, ¿Sí? profe, no está proyectando el ejercicio. Perdona. Ok. Tenemos acá uno que dice, el 12 de marzo del 2017 se vendió un bono del BNP Paribas con valor nominal de 8,000 euros y cupones del 6%, el cual se redime al 125% en cualquier fecha entre el 1 de junio del 2021 y el 1 de junio del 2025. Si el rendimiento del bono en dicha venta fue del 3% capitalizable cuatrimestralmente, mediante el uso de las fórmulas y procedimientos adecuados, determine el precio sucio y habla sobre la tasa de rendimiento promedio contable y su periodicidad si el precio limpio fue de 10,710. Importante, ve que aquí tenemos el 12 de marzo. Si nosotros hablamos de junio y estamos hablando de cuatrimestral, entonces nosotros estaríamos acá, por ejemplo, el 1 de junio del 2017, pero el bono se redime el 12 de marzo del 2017. De lo que nosotros hacemos es corrernos un cuatrimestre antes. Si estábamos el 1 de junio, un cuatrimestre antes sería el 1 de febrero. El 1 de febrero. Entonces, si nosotros estamos acá del 1 de junio del 2017 al 1 de junio del 2021, que es la primera fecha en que podría ser redimible el bono, entonces tendríamos 4 años. 4 años convertido en cuatrimestres serían 12 periodos. Pero ve que yo me corrí un periodo más hacia atrás. Entonces seríamos que tendríamos 13 cuatrimestres. Pero tenemos un periodo en donde el bono no estuvo en mis manos. Del 1 de febrero del 2017 al 12 de marzo del 2017, eso no estuvo en mis manos. Estuvo en las manos del tenedor del bono. Entonces, este periodo es lo que yo tengo que quitárselo. O sea, lo traigo al factor, pero también si me preguntaran el precio limpio, le quito los intereses que corresponden a esos días. ¿Cuántos días hay del 1 de marzo, 1 de febrero del 2017 al 12 de marzo del 2017? Hay 39 días. Hay 39 días. Entonces, esos 39 días lo que me va a servir para calcular el factor y para calcular el precio limpio. Entonces vamos a ver, ¿cuánto era el valor nominal? 8,000. ¿Qué precio, qué tasa de interés me daba? Un 6%. Ese 6% lo divido entre 3 porque son 3 cuatrimestres. Quiere decir que el pago de intereses que a mí me van a dar es de 160. ¿Cuál sería el valor de redención? El valor de redención serían los 8,000, lo multiplico por
el 125%, ¿verdad? Y eso me dice que el precio de ese bono redimido va a ser de 10,000. Y calculo la fórmula. Acuérdense que eran los intereses por el factor. Ve que aquí estoy utilizando menos 13. Como les reitero, serían 4 años que hay entre el 1 de junio del 2017 al 1 de junio del 2021. Serían 4 por 3, 12. Pero como siempre tengo que correrme un periodo anterior, entonces estaríamos hablando de 12 más 1, estaríamos hablando de 13 cuatrimestres, ¿verdad? Y traigo a valor presente los intereses. De igual forma, traigo a valor presente el valor del bono redimido, ya no de 8,000, sino de 10,000. Y lo multiplico por el factor, que sería 1 más la tasa de interés, que era un 3% capitalizable cuatrimestralmente, ¿verdad? Cuatrimestralmente. Y lo multiplico por los días. ¿Cuántos días eran? 39. Y lo divido entre ¿qué? Entre 120. ¿Por qué 120? Porque son 4 cuatrimestres, son cuatrimestral, entonces serían 4 por 30. Eso me daría 120. Y aquí tengo el valor sucio. Si me dijeran, encuentre el precio limpio. Si me preguntan el precio limpio, yo tengo que sacar el precio sucio primero para poder descontarle los intereses. Y entonces, ¿qué sería? El interés serían 160 por los 120 días. Pero hay 39 que yo no tengo, entonces tengo que quitarle lo que corresponde a esos 39 días. Aquí hay una pregunta nueva que habla sobre la tasa de rendimiento promedio contable y su periodicidad, si el precio limpio fue de 10,710. Bueno, esta fórmula se usa en finanzas más que en mate financiera. Para calcular la tasa de interés, lo que hace uno es el interés, que en este caso eran 160, le sumo la división del valor de redención del bono, que en este caso era 10,000, menos el valor de precio limpio, y lo divido entre los periodos completos, en este caso eran 13 periodos completos, y le quito los días que no van a actuar en el bono, que en este caso eran 139 días. Y lo divido entre el valor del bono redimido más el valor del precio limpio y lo divido entre 2. Y en este caso nos da que la tasa efectiva cuatrimestral es de un 1%. De un 1%. ¿Preguntas? Profe, esa es la tasa de rendimiento. Esa es la tasa, sí, la tasa de rendimiento. Pero usted no había dicho que eso es una interpolación también. No, esa se llama tasa de rendimiento promedio contable. Eso se utiliza más para finanzas. Para finanzas. Pero es muy sencilla. Es básicamente cuánto es el interés y tener cuánto es el valor de redimido, el valor limpio y los periodos. Y con eso usted puede sacar la tasa efectiva. Entonces, si en algún momento le dieran que calcule con la tasa de rendimiento promedio contable, lo que nos estamos refiriendo es a esto. No determinar, porque si le preguntaran por la tasa de rendimiento, este sería el valor X. Y entonces, por ejemplo, deberían despejar toda la ecuación y hacer una interpolación. Profe, Sí, yo sé. una pregunta. Por ejemplo, ahí donde se hizo el cálculo para sacar los 10,000, no, los 10,762, si uno, bueno, creo que eso se puede sacar con la calculadora. Sí. Uno, digamos, en el examen, ¿es válido a sacarlo con la calculadora? ¿O Sí, tiene claro. que ser necesariamente así? Vean, el problema es que si lo hacen con la calculadora, les va a dar una diferencia porque la política de la cátedra es que los resultados sean de 4 dígitos. Entonces, si nosotros hacemos en la calculadora, nos puede dar 8 o 10 dígitos. Entonces, por eso ellos dicen
que deberían hacer el cálculo de cada uno de los factores y redondearlo a 4 dígitos. Y después, el resultado final, redondearlo a 2 dígitos. Entonces, no sería prudente, digamos, poner un solo resultado, porque a veces puede variar, no considerable, pero podría variar en 20, 30, 40 dólares, dependiendo de los decimales que ustedes utilicen. Entonces, les recomiendo que mejor lo hagan, digamos, todo el procedimiento a 4 decimales. Y el resultado final lo redondean a 2 decimales. Ok, sí, porque lo acabo de hacer y me da 10.728.02. Sí, se le va a dar porque aquí hay una fracción con más de 4 decimales. Entonces, hasta donde sea posible, utilicen cada uno. Yo soy uno que todo lo meto en la calculadora y me da un resultado. Pero con respecto a las respuestas que da la cátedra, eh, es mejor hacer los 4 decimales, cumplir con lo que ellos dicen. Porque después se ponen que tenemos que bajarles puntos y eso, y no vale la pena por algo que está bien hecho. Ok, está bien, profe. Esa era la duda. ¿Quién más tiene dudas? ¿O no entienden o no tienen dudas? ¿Cuál de las dos? ¿Podría volver a explicar la última partecita de la fórmula del interés? De ese periodo contable. Correcto. Ok. Esa es una fórmula que es que el interés más el valor de redención menos el precio limpio dividido entre el periodo completo menos el periodo que yo no tengo el bono y lo divido entre el valor, esto mismo, lo que es el valor redituable, más, ve que aquí ya no sería menos, sino más el valor del precio limpio y lo dividido entre 2. Y eso, con eso voy a obtener la tasa efectiva. Nada más es una fórmula en donde ustedes tienen los datos en los que tienen que sustituirlo nada más. Pero hay que entender el concepto. Acá, por ejemplo, tiene que saber cuánto es el valor redituable. Aquí también el precio limpio. Y aquí, ¿qué es? 13 periodos completos menos 39 días. Entonces, tienen que tener claro esta situación. Los periodos completos menos el periodo fraccionario. Ok, vamos a hacer uno que no es tanto de bonos, sino de convertir las tasas, que este no entra en el quiz, pero para que más o menos lo tengan porque tiene su grado de dificultad. Bueno, grado de dificultad no, sino que tiene algunas formas exponenciales, en este caso geométricas, que podría eventualmente salirles. Dice, usted ha contraído un préstamo de 10 millones a 12 años plazo al 5% de efectivo trimestral, el cual debe cancelarse mediante cuotas semestrales vencidas que decrecen semestralmente en un monto constante. Si el monto de la primera cuota es 637,000, mediante el uso de las fórmulas y procedimientos adecuados, determine ese monto constante en el cual las cuotas decrecen semestralmente. Okay, no es nada de otro mundo, pero son conceptos que ustedes aún no manejan. Ve que nosotros aquí tenemos que la tasa de interés es un 5% de efectivo trimestral. ¿Ok? Pero se deben cancelar semestral. Entonces tengo una situación trimestral por un lado y semestral por el otro lado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir la tasa de interés. Tengo que es un 5% trimestral, entonces lo elevo a la 4 y lo igualo al semestral. Y eso lo que nos da es que la tasa de interés que va a actuar va a ser de un 10,25%. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una tasa anual convertible semestralmente, ¿verdad? Que en este caso lo estamos cancelando semestralmente. Ok, lo demás ustedes sí saben hacer. Tengo un préstamo de 10 millones, tengo la tasa del 10,25. Esto era durante 12 años,
12 años por 2 semestres serían 24 semestres, ¿verdad? 24 semestres. Y entonces lo que me da esto es que la cuota o el pago periódico va a ser de 1.134.027,83. Y aquí es donde viene la parte que ustedes no han visto, pero que es relativamente sencillo. Lo que dice es que si yo tengo un pago de 1.134.027 y estoy pagando 637 como la primera cuota, entonces me quedaría un saldo de 497.027.85. Y yo necesito hacer una proyección geométrica para determinar cuál es la tasa, cuál es el pago que yo debo hacer constante durante todo el tiempo. Eso es una formulita nada más de igualación, en donde lo que dice es que este pago periódico, este pago que me hace falta, lo voy a traer. En primera instancia voy a tener una cuota a un 10,25, menos 24 cuotas de A, y lo voy a traer a valor presente, de 1 más el 10,25 elevado a la 24 menos 1. Y entonces, esto me va a dar despejado el valor, digamos, constante. Y el valor constante de esa cuota van a ser 69.000. Esto no son ejercicios, digamos, que han venido, se los pongo porque las únicas diferencias que he visto en los exámenes, para efectos de que ustedes lo tengan, prepáselo, analícelo, para que ustedes puedan verlo. El examen no se va a salir de esto. Son ejercicios muy simples, pero que pueden traerle algo, digamos, que ustedes lo considerarían como que no se ha visto, pensando en que por ejemplo, esto de la proyección geométrica se ve en mate 2, creo que 230 o 130, no, perdón, 130, 125 antes que era, o en los cálculos se ve. Entonces ya ustedes, se supone que ya ustedes deberían conocer cómo se hace una proyección geométrica. Eso es lo que la cátedra supone. Entonces, ¿qué pasa? Pone un ejercicio de esos y ya ustedes se quedan parados porque no saben qué hacer. Entonces, se los estoy dando acá. Bueno, estos eran los ejercicios que tenía dispuesto para ustedes que podrían, digamos, complicarle un poquito o a clarificarle un poquito más eventualmente. Voy a buscar un par de exámenes más, voy a resolverlos y se los mando a ustedes para que ustedes lo tengan ahí resuelto, para que ustedes puedan compararlo, puedan hacerlo y puedan compararlo y puedan ver cómo viene el examen. ¿Preguntas? No, ¿Está profe, accesible el examen, la profe? pregunta mía nada más era que si esa pequeña explicación que usted nos acaba de dar, usted la va a subir a YouTube. Sí, claro. Ok, Sí, gracias, se profe. está grabando. ¿Quién más? Profe, igual viene como el examen anterior. ¿Hay ejercicios de calculadora o todos son así? Bueno, se supone que viene un ejercicio de calculadora. Lo que pasa es que todavía no lo han mandado. Pero sí, se supone que siempre viene un ejercicio de calculadora. Voy a ponerles unos 3 para que los tengan ahí. También para que vean cómo se ha resuelto. Mañana me comprometo a mandarles un par de exámenes resueltos para que ustedes lo tengan. ¿Alguna pregunta? No. ¿Ya quieren hacer el quiz? ¿O quieren a las 6? Y si lo hacemos ya, profe, igual nos da el tiempo restante. Sí. Y por mí está bien, yo no tengo más preguntas, profe. Bueno, voy a habilitarles entonces. Buenas noches y ahí les paso el video entonces. Está bien, profe. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Profe, gracias. Buenas noches, profe. Muchas A gracias. ustedes.